Bienvenidos a Fuera de Consulta. Este es el estreno de la segunda temporada. Digo que hicimos una segunda temporada porque lamentablemente hubo una interrupción entre el capítulo 11 y este que es el capítulo 12. Esta interrupción que tuvimos se debió a un reposo médico debido a que me sometí a una cirugía, específicamente una cirugía bariátrica, por todo un tema relacionado a la obesidad que les prometo va a ser objeto de un capítulo específico. Sin embargo, esta semana estuve planteando por redes qué tema les interesaba a las personas que siguen Fuera de Consulta que pudiéramos abordar. Y el tema ganador, el tema que salió de manera privilegiada fue la inteligencia. Y estamos hablando de la inteligencia en el sentido de la inteligencia racional, cognitiva, opuesta frente a otras formas de inteligencia, la emocional, sexual, relacional, en fin. Este va a ser el tema de nuestro episodio. Sin embargo, antes de comenzar, no debo dejar de recordarles que tenemos nuestro canal de YouTube, que es Fuera de Consulta, así como en nuestras redes sociales, que son Instagram, Twitter, Facebook. En todos lados consigues como Fuera de Consulta. La recomendación en este caso no solamente es que se escuchen el episodio, sino que puedan suscribirse al canal de YouTube, sigan las redes sociales de Fuera de Consulta y adicionalmente nos pueden encontrar, como ya saben, en Spotify, Apple Podcast y las demás plataformas. Muy bien, comencemos entonces a hablar de la inteligencia. El diccionario de la Real Academia Española lo define como la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Esta definición es una definición clásica que de alguna manera nos plantea un énfasis especial entre una capacidad cognitiva de comprender y, por supuesto, más adelante, una capacidad para resolver problemas, tomar decisiones. En ese sentido, la inteligencia a lo largo del tiempo ha sido valorada como una capacidad deseable, como algo que es un gran atributo. Por supuesto, eso no quiere decir que la inteligencia garantice que sean los más aptos o los más preparados o los más inteligentes quienes van a tomar las riendas de un país, de una sociedad. Sin embargo, existe una valoración positiva de que ser inteligente es mejor que no serlo. Ocurren oposiciones que son, bueno, peyorativas. Fíjense que cuando hablamos de inteligencia, lo contrario pudiera ser la estupidez, la ausencia, inclusive se percibe desde el lugar de retardos mentales, dificultades del aprendizaje, diversos alteraciones o lo siento, tuve un pequeño enredo de la lengua, diversas alteraciones funcionales que tienen que ver con discapacidad o diversidad funcional. Hay miles de maneras de nombrar esto, pero la clásica, la común, lo popular es que pareciera que el que no es inteligente es bruto, ¿sí? Ahora, ¿dónde está el meollo del asunto? Y por eso me pareció muy interesante la posibilidad de que desarrolláramos este episodio sobre el tema de la inteligencia, es que personas muy inteligentes cognitivamente, que si les hiciéramos una evaluación de coeficiente intelectual, veríamos que puntúan bastante alto, ocupan puestos de gran responsabilidad en sus trabajos, en sus diversos espacios, son emocionalmente muy brutos. Digo muy brutos haciendo chiste, ironizando, porque por supuesto llegamos a ser como somos a partir de una historia. Nadie nace emocionalmente bruto, ni nadie nace privado de la posibilidad de desarrollar su inteligencia indistintamente del alcance que vaya a tener. Pero bueno, como les decía, tradicionalmente la inteligencia está asociada a facultades intelectuales que tienen que ver con lo cognitivo.
Pero ¿qué será lo que pasa con nosotros? Que aun cuando podemos resolver grandes problemas de la humanidad, que podemos afrontar ecuaciones matemáticas complejas, que podemos resolver grandes asuntos del derecho, de la ley, de la sociedad, de la política, de la historia, cometemos tan torpes decisiones en nuestra vida personal, repitiendo una y otra y otra y otra vez los temas que nos lastiman. Lo quiero enfocar desde la inteligencia porque es una manera sencilla de plantearlo. Si lo pensara como psicoanalista, probablemente estaríamos hablando de un concepto muy interesante que no dejaré de fuera o no dejaré fuera de este contexto de la conversación, que tendría que ver con la compulsión a la repetición. Sin embargo, creo que ese concepto es tan interesante, tan valioso, tan potente, que lo vamos a dejar también para un capítulo exclusivo. Vamos a hablar de la compulsión a la repetición, pero en este caso, pensemos una idea central y creo que esto es lo que dibujaría este episodio por completo, y es que ser intelectualmente inteligente no nos capacita para la vida en pareja, para la vida en relación. La vida en relación con otras personas demanda habilidades sociales, emocionales, que no todos poseemos, o no al menos las podemos implementar de la misma manera. Veamos que hay personas que pueden tener mayor dificultad para comprender conceptos abstractos, pero que aún así son personas capaces de cultivar amistades, relaciones de pareja nutritivas. Entonces hay algo que está sucediendo allí. Las emociones y por supuesto nuestro intelecto son ámbitos no necesariamente compatibles, a veces pudieran parecer estar en oposición y por supuesto allí se produce una fuente de sufrimiento. Veamos que personas que desde la razón parecieran entender lo que les sucede afectivamente, pero en la práctica hay un punto de imposibilidad, hay como un punto ciego que nos limita la capacidad de ver qué nos sucede. Allí, por supuesto, se pone en juego lo inconsciente, cuánto de nuestras relaciones, de nuestros patrones de relacionamiento, de nuestra historia, especialmente la relación que hemos tenido con nuestros padres o nuestras figuras paternas, porque veamos que no siempre es un papá o mamá, puede ser abuelo, abuela, tío, alguien cumplió ese rol. Y ese rol con esas características dentro de lo que llamamos popularmente y dentro del psicoanálisis el complejo de Edipo, vienen a jugarse muchas cosas. Fíjense que es muy interesante porque la idea popular que se tiene de el complejo de Edipo es pensar que el niño se va a ver atraído hacia mujeres que se parezcan a su mamá. Hay una popularización de que lo opuesto vendría a ser el complejo de Electra, donde la niña se siente atraída hacia el padre. Pero esto sería una idea muy plana, muy sencilla, muy limitada para poder comprender lo que se está jugando allí. Ahora, y no me quiero extender excesivamente en este punto porque, bueno, no es el objeto del podcast hacer todo un planteamiento general sobre el complejo de Edipo, pero lo que sí quiero decir es que nuestras relaciones durante la infancia con ese gran otro que representan nuestros padres viene a definir mucho de cómo nos vamos a relacionar con el entorno. Entonces allí lo emocional e inclusive de la manera en que encaramos las relaciones, como puede ser lo sexual, como pueden ser otros ámbitos de los intercambios desde la comunicación a otros planteamientos, tiene que ver con nuestra infancia. Ahora, volvamos a la idea de que la inteligencia o la idea de la inteligencia ya no puede ser comprendida como un único elemento asociado a la resolución de problemas con una inclinación cognitiva. Veamos que hay una teoría que empieza a plantear el tema de las inteligencias múltiples que fue formulada por Howard Gardner en la Universidad de Harvard. Y este enfoque ha sido muy interesante porque plantea, por supuesto, la idea de una inteligencia lingüístico-verbal, lógico-matemática, espacial o visual, musical, corporal, kinestésica, intrapersonal, interpersonal, naturalista y bueno, y por supuesto aquí hay un conjunto de críticas como todos los planteamientos que tratan de explicar la realidad. Ahora, volviendo al punto central,
Tengamos entonces que ser inteligente pareciera que nos acredita para resolver la vida y resulta que nos vemos enfrentados a que las emociones ponen el desafío sobre esa capacidad de pensar y resolver problemas. Hay una definición del amor que a mí me gusta mucho, propia del psicoanálisis lacaniano, que dice, amar es dar lo que no se tiene a la persona equivocada. Y allí retomo la idea que habíamos introducido sobre que nuestras relaciones en la infancia, en nuestros primeros momentos de vida, van a modular lo que más adelante puede suceder en la manera en que nos relacionamos con los demás. Tengamos pues la idea de que nosotros queremos dar algo que no tenemos. Eso que no tenemos, de alguna manera, es lo que pareciera que completa lo que al otro le falta. Voy a trabajar más esta idea. De pequeños nos damos cuenta en algún punto que nuestros padres no pueden todo. No pueden todo, tienen una limitación, pasa algo. O tienen algún sufrimiento, algún padecimiento, algún malestar. Y dentro de ese contexto pareciera que nosotros, sin darnos cuenta, queremos suplir esa falta, queremos cubrir ese vacío y ese vacío lo queremos cubrir a partir de ser nosotros o de tener nosotros aquello que da esa respuesta. Entonces el primer error es que creemos que tenemos lo que completa al otro. Y más allá, entonces luego dirigimos ese esfuerzo de lo que creemos que podemos ofrecer a la persona equivocada, porque trasladamos ese esfuerzo de ofrecernos y ofrecer esas respuestas a nuestras parejas, nuestros jefes, nuestros amigos, cuando ciertamente estamos tratando de dar respuesta en muchos casos a lo que ha sido la relación con nuestros padres. Entonces, de entrada, la idea del amor, la idea de lo emocional, la idea de lo relacional, nos plantea un gran reto. Y es que bajo la esperanza que se sostiene sobre un punto casi imposible de poder resolver lo que le sucede al otro, quedamos seriamente enganchados, inclusive en contra de lo que la realidad nos presenta. Hay una canción de Luis Miguel. Confieso que después de haber visto la serie de Luis Miguel pude superar un trauma infantil porque de niño lo aborrecía y ya en mi adultez, pues luego de la serie dije, este tipo es un genio. Vuelvo entonces a la canción de Luis Miguel, le dice a la mujer, parafraseando la letra, miénteme, yo necesito creerte. Es decir, porque empieza a plantear toda una situación donde le hablan sobre que esta pareja le engaña, esta pareja le miente, esta pareja está con otros. Y sin embargo, Luis Miguel entonces tiene la necesidad y se lo plantea de que por favor le mienta. Es decir, que por favor le ayude a sostener esa ilusión que existe sobre el amor. La canción, en efecto, de Luis Miguel se llama Culpable o no. Y les voy a leer un pedazo de la letra. Le dice, precisamente ahora que tú ya te has ido, me han dicho que has estado engañándome. ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo, por favor defiéndete. Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad. Es una pena, siempre seguirás doliéndome, y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme como siempre, por favor miénteme, necesito creerte. Miénteme con un beso que parezca de amor, necesito quererte, culpable o no. Este pedazo es una belleza frente a este tema que estoy desarrollando con ustedes, porque resulta que ilustra eso que nos pasa con lo que pudiera ser nuestra ceguera emocional o nuestra brutalidad emocional o nuestra torpeza emocional que nos impide ver lo que en el fondo sabemos. Porque aquí está clarísimo, Luis Miguel lo dice,
Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad. Él en el fondo sabe que detrás de lo que sucede con esta pareja de la canción, pues hay una infidelidad, hay una ruptura, hay algo que no anda bien. Pero su necesidad de tener a esta persona, de lo que esta persona significa en su vida, o de la promesa de lo que esta persona pudiera llegar a significar, termina por hacer que desde el intelecto, desde la mente, desde el pensamiento, tratemos de construir una realidad para que eso que es una verdad la podamos de alguna manera negar o la podamos transformar en eso que quisiéramos vivir. Entonces, por supuesto, no tengo el tiempo en esta oportunidad para poder hablar de todas las dimensiones de la inteligencia, sino contrastar eso que sabemos, eso que podemos leer, que inclusive podemos ver cuando alguien nos cuenta su historia, pero que no la podemos ver en la nuestra, porque el amor, lo emocional, no tiene que ver con la razón. Podemos aprender a razonar sobre este tema y tratar de evitar que efectivamente la repetición nos asalte permanentemente, pero esto más que demandar un proceso de pensamiento racional, lo que nos pide, lo que nos demanda es efectivamente un proceso subjetivo de cambiar de posición y esto no tiene que ver con la razón. Entonces, veamos pues que tenemos un gran tema y sobre todo estoy seguro que quienes vayan a escuchar este episodio se van a dar cuenta que les ha pasado, a mí me ha pasado, a todos nos ha pasado, que hemos intentado haciendo esfuerzos inmensos sostener lo que no puede ser sostenido. Y en este caso implica poder aceptar que el amor va a estar siempre en ese lugar de imposible, de eso que no se logra alcanzar plenamente, porque no podemos completar al otro y finalmente no podemos resolver por completo la relación con nuestros padres y con ese gran otro, entonces no debemos tratar de repetir ese proceso efectivamente con los demás. Y cuando digo con los demás, digo con la pareja, con los amigos, con los demás. Aquí voy entonces con el gran punto y con el que quisiera cerrar como para redondear este tema que seguro nos va a dar la necesidad de volver a profundizarlo. Y es que efectivamente debemos aceptar que el amor tiene límites. Y límites en la medida en que el otro no va a responder ni va a ocupar el lugar que queremos, ni necesariamente nos va a dar todo lo que necesitamos, ni nosotros tenemos para ofrecerle todo lo que necesita. Pero aún así, con todas sus limitaciones, el amor nos abre paso también a la posibilidad del deseo de construir cosas valiosas para nuestra vida. Ah, ¿qué ocurre? Que no podemos tampoco ignorar del todo la razón. Cuando nos damos cuenta de que efectivamente esa otra persona sobre la que yo he depositado tantas esperanzas parece a todas luces ser incapaz de al menos conectarse con mis emociones, de al menos conectarse con mis necesidades y hacer el esfuerzo en conjunto de transitar un camino menos doloroso, sino que por el contrario se muestra indiferente, alejado, negligente o insensible frente a lo que yo puedo sentir, entonces yo tengo que replantearme efectivamente ese tema del amor. No necesariamente esa persona va a tener la respuesta. De hecho, esa persona no la va a tener. El reto nuestro, la dificultad o el esfuerzo grande que tenemos por delante, tiene que ver con la posibilidad de darnos cuenta de que donde no hay posibilidad de entenderse y donde el otro no es capaz tampoco de intentar moverse para hacer esa danza, de intentar realizar, de intentar encontrarse, pues entonces no vale la pena. Entonces mi consejo para cerrar este episodio tiene que ver con eso, tiene que ver con estemos muy atentos, porque eso que se nos repite incesantemente como frustración, como insatisfacción, no vale la pena sostenerlo sobre una promesa que no puede ser cumplida.
Hay que empezar a leer desde los hechos, desde lo que sucede y realmente desde lo que el otro hace, más allá de lo que podría hacer. Bien, con esto, que creo que ya ha sido una paloterapia suficientemente fuerte, los dejo. Nos vamos a volver a encontrar en un próximo episodio fuera de consulta.